ser obediente a lo que la palabra de Dios dice en hebreo, ¿verdad? Y no dejemos de congregar, aun cuando esté frío, aun, ¿verdad? Cuando lo que uno quiere es estar ahí, ¿verdad? Con el blanket, con la cobija, con la sábana, como le llame usted, calientito, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su obediencia, gracias a Dios porque ustedes han decidido tomar la mejor parte, y esa es estar en la casa de Dios, como el salmista dijo, mejor es un día en la casa de Dios que y si hubiera perdido de esta adoración tan linda, hermano, no hay nada tan bello que venir a la iglesia a cantarle al Señor, a adorarle, a venir a decirle gracias, Señor, porque aún en los momentos difíciles como lo cantamos, tú estás ahí dándome fuerzas. Este es el mejor lugar para venir y agradecerle al Señor y también para aprender de la palabra de Dios. Y a eso éramos que hemos venido esta mañana también. Así que quiero invitarle a que abra su Biblia en Hechos, capítulo 16. Vamos a estar meditando y con la ayuda del Espíritu Santo en esta tarde vamos a terminar el capítulo 16 de Hechos, con una historia muy preciosa que encontramos aquí en estos versículos 19 en adelante. Vamos a orar, son 21 versículos, así que como lo hemos estado acostumbrando, no los vamos a leer todos de una sola vez, sino que vamos a ir versículo a versículo. Solo le voy a pedir que tenga su Biblia abierta para que usted vaya conmigo también. Pero sí les pido que nos pongamos en pie y oremos y le pidamos al Señor que sea Él hablando en nuestros corazones, que sea Él abriendo nuestros corazones, así como lo hizo con Lidia. ¿Se recuerdan? La semana pasada fue Dios, el Espíritu Santo, quien abrió el entendimiento de Lidia para que ella pudiera entender lo que Pablo estaba predicando. Y mi oración es en esta mañana también que el Espíritu Santo abra los corazones de aquellos que todavía no han entendido el verdadero evangelio de Cristo Jesús y que ellos puedan convencerse de que necesitan un Salvador y necesitan venir a los pies de Cristo. Oramos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre amado. Te agradecemos una vez más por un domingo, un principio de semana más que nos permites estar en tu casa. Gracias, Señor, por ese privilegio enorme que tenemos de cantarte, de adorarte, de bendecirte, de levantar nuestras manos y agradecerte por tu fidelidad y por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias te doy por ese privilegio, Señor, que no todos tienen. Padre, pero también venimos en esta mañana, en esta tarde, y te pedimos, Señor, que seas tú, oh Dios, hablando en nuestros corazones. Padre, no me cansaré nunca de decirlo y de declarar mi inutilidad, Señor. Necesito de tu Espíritu Santo, necesito que seas tú, oh Dios, dándome esa gracia, ese denuedo que necesito, Señor, para simplemente predicar tu mensaje, tu palabra, oh Dios. Padre, tus hijos están acá una vez más, han tomado tiempo, Señor, de sus vidas para venir acá a adorarte, pero también para escuchar tu palabra. Solo te pido, Espíritu Santo, habla. Espíritu Santo, háblanos. Enséñanos tu palabra. Te pido, por favor, Señor amado, que seas tú hablando en nuestras vidas, hablando en nuestros corazones, que yo simplemente sea un mensajero, Señor. Ayúdame a mantenerme fiel, Señor, a tu palabra. Te pedimos, Señor amado, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano y hermana. Vamos a estar meditando, le decía, en los capítulos 16, versículo 19 al 40. Y le pido a que tenga su Biblia abierta. Si alguien no tiene Biblia, por favor, solo levante la mano. Se le va a hacer llegar una Biblia a usted. Pero también la letra, los versículos van a estar aquí en la pantalla. Le decía, continuamos con el estudio en el libro de Hechos. Y esta mañana estaremos en el capítulo 16, versículo 19 al 40. La semana pasada vimos tres cosas. Vimos cómo el Espíritu Santo guía, ¿verdad? Y algunas veces nos va a guiar diciéndonos no a ciertas cosas en nuestras vidas. Muchas veces vamos a pedir dirección y el Espíritu Santo nos va a guiar cerrando puertas, cerrando situaciones, no permitiéndonos hacer esas cosas, así como lo hizo con Pablo, ¿verdad? Y con Silas, que querían ir a predicar el Evangelio allá a Éfeso, en Galacia, en Macedonia. Y el Espíritu Santo dijo no. Después quisieron ir a Bitinia y Bitinia dijo no, ahí tampoco, aquí es donde te quiero. Le cerró las puertas para en ese momento. En el futuro sabemos que ellos fueron y plantaron una iglesia en Éfeso. Pero en ese momento fue no, y eso es como que el Espíritu Santo hace, nos guía muchas veces diciéndonos no. Así que lo importante de no molestarnos, no enojarnos, ¿verdad?, en contra de Dios cuando Él cierra una puerta. Al contrario, agradecer y decirle, Señor, entonces me espero y guíame, Señor, a donde tú quieres que vaya.
El Espíritu Santo nos guía, pero también el Espíritu Santo nos salva. Les decía al principio, Lidia, Dios habló el corazón. Porque hermanos, debemos de aceptar una realidad. No va a ser hasta que el Espíritu Santo nos convenza de pecados que nosotros entenderemos la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. No le puedo decir las veces que yo he conocido a personas las cuales están todo el tiempo en la iglesia, están escuchando, pero nunca han dado ese paso de fe al Señor y confiar su vida y poner su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo no ha abierto el corazón de esa persona. Pero agradezco que están acá y que están en las iglesias, porque en su momento, cuando usted menos lo espere, el Espíritu Santo obrará y usted podrá ver la necesidad que usted tiene de una salvación. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos salva, pero también el Espíritu Santo nos libera. Vimos como Pablo, ¿verdad?, liberó a esta persona, a esta mujer con un demonio de adivinación. En el momento, Pablo dice, en el nombre del Señor Jesucristo, sal de esa mujer. Y en ese mismo momento, ¿verdad?, el espíritu, este demonio de adivinación, también salió de ella. Ahora bien, estaremos viendo una historia esta mañana que para muchos de ustedes quizás pueda ser muy conocida. Ustedes dicen, yo ya me sé esa historia de memoria, pero quizás algunos aquí nunca la han escuchado. Y esa es la historia del carcelero de Filipos. Y cómo Dios alcanzó a este carcelero, a esta persona, usando a Pablo, a Silas y un terremoto. Un terremoto. Hermano, estuve leyendo estos versículos esta semana y estaba viendo la historia, y como en muchos lugares en la Escritura hay tantas enseñanzas de una historia y uno tiene que pedir la dirección al Espíritu Santo y decir, ¿para dónde, Señor? Porque puedo irme para acá y enseñar acerca, ¿verdad?, del sufrimiento, del dolor y el gozo. Puedo irme para acá y también a enseñar acerca de dar. Puedo tomar muchas rutas, pero quiero que seas tú, Señor, dirigiéndome. ¿Y sabe qué? Al final, quiero que tomemos el corazón de este mensaje. ¿Por qué? Porque lo que más me impacta aquí, hermano, es una historia de salvación. La historia de salvación. Y eso creo que es el corazón del mensaje de esta mañana. Ahora bien, quiero saltar rápidamente para el versículo 30 del capítulo 16. Voy a saltar, pero después voy a regresar al 19. No se preocupe, por favor. Pero tenga su Biblia abierta, ve el versículo 30, véalo conmigo. Y mire lo que dice ahí. Ahí vemos una pregunta, la cual muchos alguna vez en su vida se han preguntado. Una pregunta la cual quizás en algún momento en nuestras vidas alguien se ha preguntado, y nosotros también lo hemos preguntado. Y la pregunta es, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Me entierran y ahí acaba todo? ¿Verdad? Me voy para un limbo, me voy para allá para un purgatorio y ahí espero hasta pagar mis pecados y luego después me saca y Pedro me abre las puertas del cielo y entro. ¿Qué pasa? Hermano, la respuesta se nos da ahí también. La pregunta es, ¿qué debo de hacer para asegurar que mi alma, el día que yo muera, pasará una eternidad en la presencia de Dios? ¿Qué debo de hacer? La pregunta es esa y la respuesta está ahí también en el versículo 31. ¿Lo tiene usted conmigo? La respuesta se nos da ahí en el versículo. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La palabra de Dios nos es clara, hermano, que hay una sola forma, una sola manera para llegar a la presencia de Dios, y esa es a través de su Hijo Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12, no lo busque. El apóstol Pedro diciendo y reforzando lo que Pablo está diciendo acá, y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En sí existe en nuestro tiempo una gran confusión con esta pregunta. La pregunta es, ¿qué debo de hacer salvo? Y hay una gran confusión porque muchos han inventado todo tipo de respuestas a esta pregunta. A quienes dicen ser una buena persona y eso te garantiza un lugar en el cielo.
Bueno, mira, ayúdale al pobre y eso te garantiza. Fue un buen ciudadano, dona tu tiempo, ve y mire, no son cosas malas. No estoy diciendo que no lo haga. Si usted puede hacerlo, hágalo por favor. Pero en ningún momento, hermano, esto puede asegurarle un lugar en la presencia de Dios por la eternidad. Entonces, ¿qué debo de hacer para asegurarme que cuando yo muera, mi alma irá a la presencia de Dios por toda la eternidad? La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo, y ese es el mensaje que el cristianismo predica en esa actualidad. Es a través de Cristo Jesús, no por nada que usted y yo hagamos. Ahora bien, recordemos cómo llegamos aquí. A este capítulo 16, versículo 19, tenemos a Pablo con su equipo misionero, Silas, Timoteo, ¿y sabe quién se unió ahora al grupo? Lucas. Ya tenemos a 4. Tenemos a Pablo, Silas, Timoteo y también Lucas, el cual se unieron. Hay 4 hombres ya en este segundo viaje misionero aquí con Pablo, y llegaron a Filipos. Recuérdense, vámonos para Éfeso, le dijeron, vámonos para allá, dijeron el Espíritu Santo, no. Entonces, vámonos para Bitinia, no. Y después la visión que se les dio fue un hombre diciendo: vengan, ayúdenles por favor, en Macedonia, ¿se recuerdan? Entonces llegaron a Macedonia, que es el continente europeo, y la primera ciudad antes de llegar dentro de Macedonia era Filipo, la primera ciudad donde estaban. Y están ahí ahora. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas están en Filipo, y lo primero que llegaron fue buscaron un lugar de una sinagoga. No habían sinagogas. Se preguntaron a dónde entonces se reúnen, y fueron a la orilla del río. Habían unas mujeres, porque no habían hombres, habían mujeres nada más teniendo un servicio de oración. Llega Pablo ahí, comienza a predicar, y vemos que el Espíritu Santo habla el corazón de Lidia. Lidia se le ha quitado su venda y ve y acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Se bautiza ella con toda su familia y son salvos. Luego después, así como siempre vemos en Hechos, cuando Dios comienza a obrar, cuando Dios comienza a salvar, ¿quién comienza también a moverse, hermanos? Satanás, el cachudo, ¿va? Y cachudo ni sabes ni tiene cachos. O sea, hay uno que así lo dibujan, ¿va? Pero Satanás comienza. El Espíritu Santo comienza a trabajar y Satanás comienza también a oponerse. Vemos la oposición aquí, una mujer poseída con un demonio, con un espíritu de adivinación, que cada vez que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas pasaban, empezaba a gritar y a levantar su voz: he ahí los hombres de Dios del Altísimo que predican la sana doctrina, créanle para ser salvos. Y cada vez que pasaba, el demonio gritaba. Cada vez, imagínense, hasta el punto en el cual dice que Pablo se hastió. Y dijo: ya no quiero yo que este demonio esté diciendo ahí. ¿Por qué? Porque eso te iba a traer confusión, hermanos. Iba a traer confusión, porque imagínense un demonio diciendo: escuchen a Dios. La gente que va a decir: también este demonio está de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces después la gente iba a buscar pensando que era de parte de Dios. Entonces Pablo dijo: ya, hasta aquí. También le decía que pudo haber tenido misericordia de esta mujer. Entonces Pablo dice, se dio vuelta mirando y dijo: en el nombre del Señor Jesucristo te ordeno que salgas. Y en esa misma hora, dice, el demonio salió de esa mujer. ¿Y qué pasó? Bueno, salió de la mujer. ¿Y qué pasó después aquí? ¿Qué pasó después aquí? Mire, vámonos a los versículos entonces de esta mañana. Mire, recuérdese dónde estamos. Pablo saca el demonio de esta mujer y sale el demonio. ¿Y la reacción de los amos cuál fue? Hermano, una reacción buena debería haber sido: wow, gloria a Dios, porque esta mujer ahora ya está libre de ese demonio, ¿verdad? Wow, mira, tantos años poseída, tantos años no teniendo el dominio propio de su cuerpo, y ahora, gracias Pablo, porque en el nombre de Jesús, esa hubiera sido una reacción, ¿verdad? Y fíjense que me recuerdo la reacción también del endemoniado gadareno. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo sacó el demonio de este joven y los puso en los cerdos, y después los cerdos se fueron allá al precipicio y se ahogaron?
Ese muchacho, dice, ese hombre estaba endemoniado y se lastimaba así solo, se tiraba al fuego y no se quemaba, rompía cadenas, dice, y andaba todo el tiempo en las tumbas ahí de los cementerios. Y toda la ciudad sabía que ese muchacho era poseído por un demonio, lo amarraban y reventaba las cadenas. Y el día que lo ven, que Jesucristo lo liberta y lo sana y saca ese demonio y lo ve a los pies de Cristo ya normal, ¿cuál fue la reacción de los hombres ahí, hermano? ¡Wow! Mira qué milagro, gloria a Dios, este joven ya. ¡Ey, saquen a Jesús de aquí porque mira, nos hizo perder dinero! ¿No fue lo que dijo? Porque la mentalidad del mundo es dinero, dinero, dinero. Y cuando me daña a mí, entonces vámonos en contra, en contra. Estos hombres aquí se nos fue el negocio. Ya esta señorita ya no puede leerle el café a la gente, ¿verdad? Ya no puede leerle la mano, ya no puede hacer limpias, ¿qué más? Ya no puede hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el demonio se fue. Y mira la reacción que tuvieron. Versículo 19. Pero viendo sus amos, o sea, los amos de esta niña, esta era una esclava, esta mujer, ¿se recuerdan? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, aprendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Los amos de la mujer vieron que la mujer ya no podía adivinar. Su ganancia se le fue, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Aprendieron a Pablo y a Silas. Los arrastraron, dice la palabra en el original. Los arrastraron, los agarraron, los arrastraron y los llevaron a las autoridades. Y dijeron, miren estos judíos. Y eso era un término, ¿entiende? Miren estos judíos aquí. ¿Sabe qué? Están haciendo un gran desorden. Están desordenando y ¿sabe qué? No solamente están haciendo desorden, están enseñando otra religión que no es aprobada por Roma. ¿Y sabe qué? Si usted averigua, hay historiadores que dicen que sí, existe a esto. En Romano existía una ley que los ciudadanos romanos podían simplemente tener una religión aprobada por el Imperio Romano y el Senado romano. O sea, antes de que el romano tuviera una religión, tuvo que haber sido aprobada. Había una ley pasada por el Senado y aprobada. Por eso, porque dijeron, mira, estos están aquí enseñando una religión, nos están diciendo que sigamos una religión que no está aprobada. Y los acusaron de predicar una religión que no había sido, ¿verdad?, aprobada por el Senado romano. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? Quiero ir un poquito rápido. Versículo 22. ¿Y qué le hicieron? ¿Qué hicieron con Pablo y Silas? Versículo 22. Dice, se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los guardase con seguridad. Todo el pueblo llegó, se agolpeó en contra de ellos, ¿verdad? Los magistrados los desnudaron. Imagino que eso, se les arrancaron la ropa, los desnudaron. Ningún tipo de juicio, no les preguntaron nada, simplemente la acusación. ¿Y qué dice? Los azotaron. Y los azotaron tantas veces, me atrevo a decir, que hasta perdieron la cuenta. Porque en Corintios aparece, ¿verdad?, la cantidad de azotes que le dieron en ciertas ocasiones, pero aquí, si usted lee, dice que los azotaron, dice, el versículo 23 dice, después de azotarles, ¿qué dice? De haberles azotado mucho. O sea, perdieron la cuenta, le dieron y le dieron de leñazos, que hasta después a saber cuántos les dieron. Y después de azotarlos, dice, los echaron en la cárcel. Y le dieron una orden a este carcelero. Y la orden fue, hey, manténlos ahí seguros, ¿verdad? Asegúrate que los guardes con seguridad. ¿Y sabe qué? Bueno, le dijeron al carcelero, guárdalos. Y este carcelero tomaba su trabajo bien en serio. Lo tomaba bien en serio. ¿Por qué le digo eso? Mira el versículo 24. ¿Cuál fue la orden que le dieron a él? Guárdalos con seguridad, asegúrate que estén bien guardaditos. Pero este carcelero, ok, y mire lo que hizo. El carcelero recibió este mandato, ¿y qué hizo? Los metió en el calabozo de más adentro. Y no solamente eso, les aseguró los pies en el cepo.
O sea, a él le dijeron, guárdalos, ¿verdad? Asegúrate que estén bien cuidados. Y aquel dice, no, voy a hacer bien mi trabajo. ¿Sabes qué? Los voy a meter en el último, en el más oscuro, allá donde están todas las ratas, ¿verdad? Donde está lo más sucio. Y ¿sabes qué? Me voy a asegurar que estén bien amarraditos para que no pase nada. Y los metió ahí. Los encadenó. Y todo, hermano, por predicar el evangelio de Cristo Jesús. Todo por obedecer. Todo por la causa de Cristo. Hermano, no sé si aquí hay alguien que el cual diga, yo he sufrido algo similar a Pablo. A mí me han azotado, ¿verdad? A mí me han dado 39-1, ¿verdad? A mí me han dado tantas veces, ¿sabes qué? A mí me han azotado, a mí me pusieron en la cárcel por la causa de Cristo. No sé si hay alguien aquí que se puede relacionar con esta historia, pero algo que sí quiero que vea cuál fue la reacción de Pablo y Silas. Quiero que vea cuál fue la actitud de estos hombres en medio de esta situación. Verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Hermano, Pablo y Silas no podían dormir. Y hermano, ¿quién puede dormir en un calabozo todo sucio y amarrado de los pies con calambres y todo ahí, verdad? ¿Quién puede dormir, hermano? Pero dice que Pablo y Silas a la medianoche, dice, oraban, primeramente estaban orando, hablando con el Padre. Y después de haber orado, dice, comenzaron a cantar himnos. Y los presos lo oían, dice que estaban cantando. Hermano, no se nos dice exactamente qué himno estaba cantando Pablo con Silas, no se nos dice, ¿verdad? Qué estaban haciendo, pero la versión en inglés me encanta porque dice, estaban cantando singing praises, adorando, dice la traducción. Adorando a Dios, dice que estaban, aquí dice cantando himnos, pero la versión dice, estaban adorando. Quiero entender que si estaban adorando, hermano, no creo que estaban cantando algún himno deprimente, ¿verdad? Más allá del sol. No creo que estaban cantando más allá del sol. No creo que estaban diciendo cansado del camino. Esa alabanza que cada de cortarle la pena le dan a uno. No creo que estaban cantando ese tipo de alabanzas deprimentes. Para mí que estaban cantando, alabando, Señor Dios Todopoderoso, grande y fuerte. Nuestro Dios no se sabían esa alabanza, ¿verdad? Pero estaban cantando algo porque estaban glorificando el nombre de Dios. Y dice como testimonio a los que estaban, a los carceleros, hermano. No lo tengo aquí en mis notas, pero déjame hacerle una pregunta. ¿Cuál es la actitud que los de afuera ven en nuestras vidas en el momento de dificultad? ¿Ah? Porque sabe que usted puede testificar. Usted puede testificar a otros en el momento de necesidad, en el momento de angustia, en el momento de la prueba. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud? ¿Es usted de las que se encierra y dice, se olvidó Dios de mí? ¿O eso es la que dice, aquí estoy, Señor? Yo te sirvo no por mi condición. Yo te sirvo por lo que tú hiciste en la cruz por mí. Pablo y Silas no se tiraron ahí, ¿verdad? Bueno, el Señor se abandonó, Señor, llévame. No. Cantaban himnos. ¿Por qué? Porque sabían que habían otros a la par y ellos tenían que mostrar lo que ellos decían creer. Porque es fácil adorar a Dios cuando todo va bien, ¿sí o no? Es fácil venir aquí y cantar, Señor, te amo cuando todo va bien. Pero ¿qué cuando estamos en medio de la necesidad? Ahí, hermano, es cuando nosotros vamos a decir, vamos a ver en realidad si vivimos lo que estamos predicando, en el caso de nosotros, o vivimos lo que nosotros sabemos y conocemos. Pablo y Silas cantaban y los presos los oían. Hermano, ¿pero por qué alababan? Pastor, ¿no me está diciendo que los acaban de reventar la espalda ahí azotando? ¿No me está diciendo que los acaban de meter a una cárcel apestosa, podrida, con ratas, y no solamente eso, los amarraron en una oscuridad ahí? ¿Y por qué ellos estaban cantando entonces? Y usted me dice que ellos estaban alabando. Hermanos, Pablo y Silas sabían que Dios nunca cambia y que Dios es digno de alabanza en cualquier momento de nuestras vidas. Por eso ellos cantaban. Pablo lo dijo de esta forma en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En cualquier momento de nuestra vida, Dios es digno de nuestra alabanza. En cualquier momento.
Cuando hay en abundancia, gloria a Dios. Cuando hay necesidad, gloria a Dios. Cuando estamos sanos, gloria a Dios. Cuando hay algún tipo de enfermedad, gloria a Dios. Él sigue reinando, está sentado a la diestra del Padre gobernando sobre sus hijos. Y Pablo y Silas lo sabían. Pablo y Silas lo sabían. Pablo y Silas estaban ahí, ¿sabes qué? Me duele la espalda. Mis piernas se me están acalambrando. Imagínese usted, imagínese. Pero Pablo y Silas decían, yo sé que tú estás sentado en tu trono y te alabo por lo que tú estás haciendo en mi vida. Hermanos, ¿saben? Muchas veces como cristianos podemos ser derrotados cuando nos enfocamos en nuestros problemas y quitamos la mirada de Cristo Jesús. ¿Sabe usted que podemos caer muchas veces cuando quitamos nuestra mirada de Cristo y la ponemos en nuestros problemas? Muchas veces cristianos dicen, es que no tengo un gran problema. ¿Y dónde está Dios en este momento? Dios se ha olvidado de mí. ¿Sabe? Él no se ha olvidado. ¿Sabe lo que ha pasado? Usted está poniendo su mirada en su problema y ha quitado su mirada de Cristo Jesús. Ya no me recuerdo, hablamos hace unos meses atrás, ¿se recuerdan Esteban, verdad? Esteban estaba ahí predicando el evangelio cuando de repente estos hombres se molestaron tanto que comenzaron a apedrearlo. Ya les expliqué que cuando el apedreamiento pasaba que en el antiguo tiempo no eran piedritas así que le tiraban, no eran peñas. Y empezaron a apedrear. Y usted sabe que lo mataron a pedradas, ¿verdad? ¿Y qué dijo Esteban? En lugar de poner su mirada en esas piedras, en mirar de poner en su mirada en esos hombres que estaban atacándolo, él dice que puso su mirada al cielo y dice, ahí veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, aún en medio de las situaciones difíciles, ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, ¿sabe qué? Toda nuestra perspectiva va a cambiar. El problema es cuando nos enfocamos en el problema y se nos olvida qué tipo de Dios tenemos. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Simplemente sea paciente, espere. Dios lo está perfeccionando, Dios lo está preparando para usarlo. Y eso fue lo que hizo con Pablo y Silas. En medio del dolor, con sus espaldas reventadas de los azotes que hicieron, cantar alabanzas a Dios. Hermanos, pongamos nuestra mirada en Cristo, aún en medio del sufrimiento. Agárrese de Dios y recuerde, después del sufrimiento viene y Él nos prepara y nos perfecciona, aún en medio del sufrimiento. Hermano, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe lo que Él pasó, ¿verdad? Pasó por sufrimiento, lo azotaron, lo desnudaron, lo avergonzaron. Lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron, lo desnudaron, lo colgaron en una cruz, puso su vida. Pero ¿sabes qué? Después del sufrimiento vino la exaltación. ¿Por qué? Porque dice el Padre que después de eso, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre en el cual toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Hijo de Dios. Pero tuvo que pasar un sufrimiento primero. Y eso es lo que hace, hermano, con nuestras vidas. Eso es lo que hizo con Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban pasando por un sufrimiento, pero ese sufrimiento no iba a llegar en vano. Dios tenía un propósito para ese sufrimiento. Ellos sabían y por eso ellos cantaban. Ellos sabían, ¿por qué? Porque conocían a Cristo Jesús. Hermano, mire, muchas veces nosotros quitamos nuestra mirada de Dios y lo ponemos en el problema porque no sabemos qué tipo de Dios tenemos. No conocemos a Dios. No lo conocemos y estamos dudando del poder de Dios. ¿Podrá Dios hacer algo bueno de esto? ¿Podrá Dios, verdad? ¿Y por qué Dios me pone por ahí? ¿Por qué me pone estas cosas? Hermano, cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a descansar aún en medio de las dificultades. Aún en medio de los problemas, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de todas las circunstancias, vamos a descansar. ¿Por qué? Porque sabemos lo que Romanos 8:28 dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y eso incluye todo, el sufrimiento también. Todo incluye. Pero esa confianza, esa paz va a venir
a la medida que usted conozca a Dios. Porque si usted no conoce a Dios y lo que Dios ha hecho y cómo Dios trabaja, usted va a estar todo el tiempo dudando. Hermano, Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Confíe en el Señor. Hay un propósito en nuestro sufrimiento, hay un propósito en nuestra enfermedad, hay un propósito en nuestras situaciones difíciles. Pablo y Silas sabían eso, ¿y sabe qué hicieron? Adoraron. Ellos sabían que Dios iba a hacer algo en medio del sufrimiento y estaban en la cárcel cantando. Pero ahora bien, ahora es el tiempo para que Dios actúe. Dios no nos va a tener sufriendo todo el tiempo. No, hermano, es que las cosas que Dios manda no son, ¿verdad?, para destruirnos. Esas situaciones no son simplemente para moldearnos, para hacernos como Él quiere que seamos, para que maduremos, para que nos perfeccionemos, según Santiago 1. Ahora bien, ellos pasaron todo el sufrimiento, pero ahora venía el momento de Dios para actuar. Ahora venía la mano de Dios, ahora venía a verse el poder de Dios. ¿Y sabe qué? Con Lidia, ¿cómo lo hizo? Con Lidia abrió el corazón, ¿verdad? Con Lidia abrió el corazón para que ella entendiera la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Qué usó para ganar o para que este carcelero conociera y aceptara a Cristo? ¿Sabe qué usó? Un terremoto. Con Lidia simplemente abrió el corazón. Pero con este hombre carcelero, él usó un terremoto para que creyera en él. ¿Y sabe qué? ¿Por qué le digo esto? Porque Dios va a usar diferentes medios para traernos a sus pies. Yo he escuchado de hermanos que dicen, no, mira, si yo un día fui a la iglesia, estaba cantando y Dios abrió mi corazón y creí. Y fue bien tranquila mi conversión. Tranquilo. Hermano, pero yo he oído que no, mira, estaban a punto de desconectarme en el hospital. A punto. Cuando el Señor vino a mí y me salvó. ¿Sabes qué? Dios tuvo que quitarme todo y dejarme, así como el hijo pródigo, dejándome comer, deseando de comer comida de cerdo, para traerme a los pies de Cristo. Muchas veces Dios nos traerá con un susurro gentil. Mira, hijito, Giovanito, mira, te amo. Ven a mí, hermano, pero hay veces le va a decir, aquí va tu terremoto. Porque si no, no te vas a doblar delante de mi presencia. Dios usa, hermano, y ¿sabe qué? Mire, hermano, por favor, amigo que nos visiten esta mañana, no espere hasta que Dios traiga un terremoto en su vida para hacerlo entender. Oiga el susurro gentil de parte de Dios que te dice, hijo o hija, ven a mí, atienda el llamado. Porque puede llegar un terremoto a su vida y ¿sabe qué? Usted va a terminar así como este carcelero, siempre en las manos de Cristo, pero bien zamaqueado, como decimos, ¿verdad? Versículo 26, mire lo que dice. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, un terremoto muy calculado, que lo único que hizo fue abrir las puertas y soltar las cadenas de los presos. Normalmente un terremoto, ¿verdad?, hace estragos. Pero este terremoto, hermano, quizás fue un terremoto nada más en la cárcel, porque no se reporta que en todo Filipo hubo un gran terremoto. Probablemente fue algo nada más que se contuvo ahí dentro de la cárcel. Todo con un solo propósito, porque lo único que causó fue abrir las puertas y soltar las cadenas de los presos. Y mire lo que pasó en el versículo 27. Despertando el carcelero, estaba dormido el carcelero, y se despertó y dice, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero estaba dormido, se despertó, vio las puertas abiertas, dijo, bueno, se me fueron todos. Y la pena era, ¿verdad? Si a alguien se le iba, a un carcelero, a un guarda, si se le iba a alguien, ¿sabe qué? La pena era muerte. Entonces, antes de que me pasar la vergüenza de que me maten enfrente de toda la gente, mejor yo mismo me voy aquí. Y eso fue, hermano. Sacó la espada, imagínense. ¿Por qué es lo que pasa, hermano? Porque muchas veces muchas personas llegan a ese punto
de decir, ya no, ya lo perdí todo, ya perdí mi trabajo, entonces ¿para qué seguir viviendo? ¿Sabe qué? Ya perdí. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos nuestra confianza y todo gira alrededor menos que de Dios. Hace años, cuando fue la Gran Depresión aquí, ¿verdad? Yo no he visto las imágenes, pero sí leí una noticia de que muchos, cuando la bolsa de valores se vino hacia abajo y perdieron millones de dólares, personas que se estaban suicidando, un montón de suicidios. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en el dinero y pensaron, se me fue mi dinero, se me fue todo. Muchas veces, hermano, así nos pasa como este carcelero. Nuestra confianza está en ciertas cosas terrenales y cuando eso se va, hermano, ya no hay razón de vivir. Oh, es que el día que mi hija se me case, ahí se me acaba mi vida, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, no, es que el día que yo no tenga dinero en mi cuenta o que me quiten el trabajo ese día, ya no tengo razón de vivir, hermano. Entonces está diciendo que su razón de vivir son cosas materiales. No somos diferentes a este carcelero de Filipo. Ahora bien, el carcelero estaba dormido. Sacó su espada cuando vio que todas las puertas estaban abiertas y dijo, se fueron todos y estaba a punto de matarse cuando desde el fondo, me imagino, desde el fondo de una celda sucia, desde una celda oscura, se oye una voz. Y esa voz es Pablo, diciendo en el verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No sé qué habrá pasado por la cabeza del carcelero. Y está preguntando, ¿y por qué no se han ido? ¿Y por qué se fueron? ¿Por qué no se fueron si tenían el chance de irse? Hermano, era Dios actuando. Versículo 29, entonces pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se postró, dice, a los pies de Pablo y de Silas. Ahí es donde muchas veces Dios quiere llevarnos. Y se va a traer un terremoto en nuestras vidas para ponernos ahí de rodillas. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Por eso le digo, entendamos cuando Dios nos está hablando, hermanos. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, mira, no hagas esto, mira, ven a mí, mira esto y esto y esto. Por favor, escuche la voz amable o escuche ese susurro. Porque si usted decide ignorar, no se sorprenda cuando un terremoto venga. Todo para doblarlo y para hacerle entender. Esto fue lo que pasó aquí, hermano. Hermano, la salvación le pertenece al Señor y Dios había preparado todo esto para hacerle entender a este carcelero que era un pecador y que necesitaba arrepentirse de sus pecados. Y dice que cayó a los pies de Pablo y así los dos hombres, los cuales habían sido azotados, habían estado cantando alabanzas a Dios y ahora les dio la oportunidad de predicar el evangelio a ese carcelero. Y la pregunta, no del millón, del trillón, de infinita, ¿verdad? Es hecha. Nuevamente en el versículo 30, ¿lo tiene conmigo? Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Algo que debe entender que la salvación no es automática, ¿verdad? Ah, mira, dice que creyó, entonces automáticamente su familia. No, no es automática. Porque si usted sigue leyendo, dice que después de que él creyó, ellos hablaron el evangelio a su familia y después de ellos creyeron. Pero no piense, creyó él, entonces automáticamente todos vienen atrás. No, el evangelio fue predicado también a toda su familia. Pero la respuesta es, cree en el Señor y serás salvo. Y después le hablaron de la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él es el Hijo de Dios. Cree que Él hizo lo que Él hizo en la cruz, lo que hizo, que murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y tú serás salvo. Cree lo que Él hizo. Cree quién es Él. Ser una buena persona no te salva. Venir a la iglesia no te salva. Saber versículos bíblicos no te salva, cantar himnos no te salva, bautizarte no te salva. Lo único que puede salvarte es creer que Cristo Jesús hizo lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, que Él murió, resucitó y vendrá nuevamente por sus hijos. Esa fue la respuesta de Pablo. Cree en Él. Hermano, el sufrimiento
llevó a Pablo y a Silas a cantar himnos. El sufrimiento llevó a Pablo y a Silas a predicar el evangelio a un carcelero, y a consecuencia de esto, creyó él junto a toda su familia. Dios usará tu dolor, Dios usará tu situación para prepararte para algo, y en lugar de quejarte, alábale y confía en Él, que Él está perfeccionando porque quiere usarte para su gloria. En lugar de quejarse, en lugar de encerrarse, en lugar no, confíe que Dios está trabajando aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la situación. ¿Y sabe qué? En lugar de quejarse, alábele y confíe que hay un propósito más grande en su vida. Eso fue lo que hizo Pablo y Silas en ese momento. Una vez más la pregunta fue, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? La respuesta: cree en el Señor Jesucristo. Y eso es todo, pastor. Lo único que tengo que hacer es que creer, pastor. Bueno, la palabra de Dios dice cree. Pero sí, ¿cómo nosotros podemos saber que una persona ha creído? ¿Hay señales, hay características? Sí las hay. Claro que sí, porque ahora todos creen en Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Todos creen en Dios, y si eso está de moda. Yo creo en Dios, hasta el ateo dice, ay, Dios mío. Todos. Pero la palabra creer, cuando una persona en realidad ha creído, hermano, ¿sabe qué? Hay evidencias externas de lo que Dios ha hecho en su interior. ¿Entiende? Hay algo que se va a hacer visible. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y hemos creído, puesto nuestra fe en Dios, algo que nadie puede ver porque pasa interiormente, ¿sabe qué? Se hace visible con ciertas características, ciertas cosas, las cuales se reflejan en nuestras vidas. ¿Y cuáles son estas cosas, pastor? Cuénteme, dígame, por favor. Veamos la vida del carcelero. Vea la vida, por favor, del carcelero. Verso 32. Mira lo que dice. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó en él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermano, estos versículos nos muestran que la conversión de estas personas fue una conversión genuina. Este versículo nos muestra que la conversión fue real. ¿Por qué? Porque no solo se trata de confesar y decir, sí, creo, y seguir viviendo como una vida desordenada y que no hayan frutos dignos de arrepentimiento. No, es decir, creo, sí creo, pero ahora dice, hazlo público. ¿Y cuál es el primer paso después de haber creído? El bautismo. El bautismo. Dice, creo. Y muestra tu compromiso con Dios frente a las personas. Hermanos, recuérdense que este era un trabajador del gobierno de Roma, ¿verdad? Y ¿sabe qué? La religión que él estaba tomando en ese momento, el cristianismo, estaba en contra. No estaba aprobada. ¿Se recuerdan lo que dijo? Esa religión no estaba aprobada. Ese Jesús no estaba aprobado. Decisión que el carcelero hizo aquí, le podía costar su trabajo. Le podía costar, ¿verdad?, su retiramiento. ¿Por qué? Porque él estaba yendo en contra de las normas del gobierno romano, creyendo en una religión que no estaba aprobada por las leyes romanas. Pero dijo que no me importa. Yo me voy a bautizar, yo he sido salvo, el Espíritu Santo mora en mí y ahora quiero que todos lo vean. Y si me va a costar mi trabajo, si me va a costar mi amistad, si me va a costar todo, no me importa, pero yo quiero ser obediente a Cristo Jesús y tomar ese paso. Eso simplemente lo va a hacer alguien, mi hermano, que en realidad haya experimentado la salvación. Porque una persona, no, sí. Yo creo, pero todavía no. Algo más, hermano, por lo que vemos, que es una conversión genuina. Versículo 33, lo tiene conmigo. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo, hermano? Les lavó las heridas. Hermano, vemos a un hombre que al principio lo único que le dijeron, hey, cuídame bien a estos. ¿Y qué es lo que hizo? Sí, los voy a cuidar bien, los voy a meter en la prisión más de adentro, la más apestosa, la más hedionda, y les voy a encadenar también. Vemos a un hombre, hermano, que al principio es un hombre sin piedad.
Es un hombre, hermano, sin simpatía por nadie, el cual no le importaba el sufrimiento de los demás, pero ahora vemos a este mismo hombre, el cual no tenía simpatía por nadie, lo vemos haciendo ¿qué? Lavando las heridas de estas personas, de estos Pablo y Silas. Hermano, ¿y qué es lo único que puede hacer esto, hermano? Un corazón transformado. Y lo único que puede cambiar un corazón duro, un corazón desamoroso, es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo único. Vemos aquí, hermano, a este hombre desamorado, tosco, sin compadecerse de nadie. Ahora vemos, imagínense, no sé, hágase la foto, un hombre, me imagino fuerte, no sé, tomando ahí su tiempo para limpiarle las heridas a Pablo y a Silas. ¿Qué imagen esa, hermano? Todo, ¿por qué? Porque ahora él se había encontrado con el Dios Todopoderoso, aquel que cambia nuestro corazón, el que hace ese corazón desamorado de piedra, lo convierte en un corazón sensible. ¿Por qué? Porque así como Jesús dijo, en esto os conocerán que son mis discípulos, en cómo se aman los unos a los otros. Este carcelero al instante su corazón cambió y mostró amor para Pablo y Silas. Hermanos, ¿no fue eso lo que pasó con nosotros, hermanos? No fue eso lo que Dios, y espero que haya sido así, hermano, porque cuando alguien me dice, yo amo a Dios, cuando alguien me dice, no, yo ya me bauticé, cuando alguien me dice, yo tengo 20 años de ir a la iglesia, y lo vemos aquí, a veces está llorando, pero me dice, ese hermano me cae mal, yo digo, no. ¿Qué, hermano? Es que no se trata de decir, no se trata. Alguien que me diga a mí, yo soy el líder. Pero si anda ahí hablando mal del hermano, hablando mal de la hermana, diciendo, ese hermano me cae mal, hermano, ojalá que ya en el cielo no me lo pongan a la par. Hermano, ¿sabe qué? Eso es lo único que me hace pensar a mí, ¿en realidad esta persona ha nacido de nuevo? En realidad esta persona tiene el Espíritu Santo morada en él. ¿Por qué? Porque 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice que yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, este es mentiroso. Mentiroso. Si alguien dice, aquí no, es que mi hermanito, yo amo a Dios. No, si yo voy todos los domingos a la iglesia, no, en oración, ahí estoy yo orando. Pero es que ese hermano, cada vez que lo veo, me hierve la sangre. Me cae tan mal. Y esa hermana, y ese otro hermano. Muchas veces no se lo decimos, pero quizás la forma, ¿verdad? Hablar mal de las personas. Esos hermanos, no cabe dentro de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora yo amo así como Dios me amó. Pero es que no sabe qué tipo de persona es. Y usted no sabe qué tipo de persona usted es. ¿Y cuánto Dios le perdona? ¿Y cuánto Dios le sigue perdonando? Vean lo mismo, dijo. 70 veces 7. Sí, Señor. Hermano, esa fue una señal, una característica de que este carcelero había nacido de nuevo. Su corazón había cambiado en la forma en que amaba y en la forma en la que él estaba cuidando. Ahora bien, termino con esto. Vamos a ver el versículo 35 hasta 39. Léalo conmigo, por favor. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchados en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. ¿Saben qué? No. Por cierto, si no vengan ellos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, le rogaron y sacándoles les pidieron que se salieran de la ciudad. Váyanse ya, tranquilos. Ya mandaron a decir los magistrados que pueden irse en paz, tranquilitos. Y con la espalda toda reventada. Tranquilitos, como que nada ha pasado. ¿Y qué dijo Pablo? No. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Nos azotaron, nos metieron en la cárcel sin ningún juicio. ¿Y sabe qué? Nosotros somos romanos, somos ciudadanos romanos.
Y legalmente ustedes no pueden hacer eso. ¿Y sabe qué? No podían hacer eso. Tenían que tener un juicio primero. No podían ni azotarlos porque un ciudadano romano no podía ser azotado por otro ciudadano romano. Y habían roto la ley. Y les dijo, ¿sabe qué? Por favor, Pablito, no digas nada. Le dijeron, ¿verdad? Versículo 38. Y el versículo 39 le dijo, ¿sabe qué, Pablito, Silita, perdona? No digas nada, vamos a perder nuestro trabajo. Sí, ¿sabes qué? Nos van a dar a nosotros también de leñazo, porque lo mismo que te hicimos a ti, nos van a dar a nosotros. No digas nada. Y mire, muchos escritores piensan que Pablo sacó esta carta de la ciudadanía no para beneficio propio, porque él lo pudo haber hecho antes, ¿sí o no? Él pudo haberse evitado esos leñazos, los latigazos. Si al principio cuando todos llegaron ahí a quererlo golpear, porque ellos tenían una cartilla. Según la historiador romano, había una cartilla donde decía que sí eran un ciudadano romano. Y él pudo haber sacado eso. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Aquí está, ¿ves? Ciudadano romano, no me toquen. Déjenme tranquilo. Él no hizo eso. No hizo eso. ¿Por qué? Primeramente, si no lo garrotean, hermano, no lo meten a la cárcel, ¿verdad? Y el plan de Dios era que a través de ese sufrimiento iba a llegar al carcelero y a la familia y después establecer una iglesia en Filipos. Así que el sufrimiento era parte para que el nombre de Dios fuera glorificado. Pero también, unos dicen, y muchos concuerdan, que Pablo usó esto para, no vamos a decir nada, pero no me toquen a mis hermanos aquí en Filipos. Porque si ustedes me los andan molestando, yo vengo aquí y digo qué fue lo que pasó. Entonces, para proteger a sus hermanos en Filipos. Por eso dicen que él sacó eso y le digo, no, vamos a ir, claro que sí, nos vamos a ir, pero ¿sabe qué? Déjenmelos tranquilos. Allá tengo la casa de Lidia y ahora tengo también aquí la casa del carcelero junto con ellos. No los déjenlos tranquilos, no digan nada, porque si los están molestando, entonces regresamos y nosotros vamos a venir y hablar. Para proteger a sus hijos. Verso 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. No se fueron inmediatamente, hermano. Y mire, los que habían sido golpeados, los que habían sido, ¿verdad?, maltratados, encerrados, vinieron a quejarse, dice. Vinieron a quejarse de Lidia, vinieron a decir, mira que el Señor que tan grosero, mira que nos pasó de esto y lo otro. Esto que estaban ahí todos rascados de la espalda, dicen que fueron a la casa de Lidia a poder a animar y a consolar a los demás hermanos. Porque imagínense el miedo de los nuevos cristianos, ¿verdad? Imagínense usted el miedo de los nuevos cristianos. Lidia era nueva cristiana junto con su familia y el carcelero también. Y el miedo de ellos sería, si los están garroteando a estos, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces pudo haber venido el desánimo. ¿Por qué? Porque ellos, si a estos cristianos que son hijos de Dios, imagínense nosotros que acabamos, cuando no nos van a agarrar, no nos van a meter presos. Entonces no, Pablo, sabiendo como él es, ¿verdad? Fue allá a decirles, no, tranquilos, ¿saben qué? Sí, nosotros pasamos por esto, pero ¿sabe qué? Tenemos a un Dios todopoderoso que aún en medio del sufrimiento, Él va a actuar. Así que tranquilos, den para adelante, no pongan su mirada en los problemas, pongan su mirada en Cristo Jesús. Ese es el ánimo que me imagino que Pablo fue a darles. Ese fue el ánimo. Y ese es el ánimo que yo le doy a usted también esta mañana, hermano y hermana. Mire, yo quisiera venir y decir, hermana, no, hermano, tranquilo, no le va a pasar nada. El evangelio es rosas y rosas, ¿verdad? Y unicornios, y tranquilo, hermano, pero yo sería un charlatán mentiroso. Es que yo iría en contra de lo que Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Yo no puedo venirle a decir a usted que usted no va a tener aflicciones en su vida. Yo no le voy a venir a mentir a usted, pero sí le voy a decir yo, en medio de esas aflicciones, en medio de esas enfermedades, en medio de esos problemas, hay un Dios todopoderoso que no lo dejará nunca y Él estará desde el principio hasta el final. Y esa es la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Y eso es lo que yo le puedo decir a usted. No entiendo. Y hablaba junto con el hermano Marco, con el hermano Hugo ayer. Vino el hermano Hugo, ¿verdad? A él le hicieron una cirugía ahí en su diente. Está descansando. Y estaba hablando con el hermano Hugo y me dice, hermano Hugo, ¿saben cómo es el hermano Hugo? Especial, ¿va? Y dice, hermano, ¿me entiendes? Yo no entiendo. Tengo unos amigos ahí, me dice, compañeros de trabajo. Y hablando, y me dice, no entiendo por qué. Tenía un compañero, me dice, que supuestamente era cristiano. Lo primero que pasa es pedir un problema y lo primero que hace es alejarse. Lo primerito que hace es alejarse de la iglesia.
y enojarse en contra de Dios. Y digo, hermano, no entiendo, le digo yo, cómo alguien en el momento de necesidad, en el momento de enfermedad, en el momento de problema, el instinto es alejarse de aquel que puede sanar, alejarse de aquel que puede consolar. Hermanos, y cuando dijeron que la vacuna del COVID estaba ahí, verán de filas que habían ahí, ¿se acuerda? Porque había la cura para un virus que estaba matando. Y la gente iba y hacía fila para que le pusieran eso. No entiendo cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos correr y alejarnos en los momentos de dificultad. Es cuando debemos de correr para aquel que tiene la solución para nuestros problemas. Aquel que nos ha dicho, mira, yo te tengo en mi mano y no hay nada, ni Satanás mismo puede. Hermano, tendremos problemas, tendremos dificultades. Pero ¿sabe qué? Es más grande, dice el que está con nosotros, que está fuera de nosotros. Confíe en Él, hermano. Confíe, por favor. Confíe, no se aleje de Dios. No se fueron inmediatamente ellos. El hermano decía, termino con esto. Hay muchas personas aún sin saber cómo ser salvos. Y muchas personas que aún siguen buscando la salvación en lugares equivocados. Porque les han dicho, no, todas las religiones llevan a Dios. Todo lo que tienes que hacer es esto y lo otro. Hermanos, la palabra de Dios nos enseñó en esta tarde que lo único que tienes que hacer para ser salvo es creer en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿crees? ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Crees? Si el Señor ha obrado en tu vida y Él ha abierto tu corazón así como lo hizo con Lidia, acércate a mí. Hablemos, déjame orar por ti. Pero no te vayas a esta oportunidad sin garantizar que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y mi hermano, por favor, quiero animarlo a que no se aleje, a que continúe, siga. ¿Sabe qué? Porque nuestro galardón viene pronto. Y va a valer la pena. Todo el sufrimiento, todo lo que pasamos, todas las veces que dijimos no a este mundo, y sí a Cristo, tendrá su recompensa allá en los cielos cuando le veamos cara a cara. Amén. Oramos. Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor amado, primeramente que no hay salvación en nadie más, sino solamente en ti. Padre, oro por cada uno de los hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana, en esta tarde, Señor. Aquellos quizás que todavía no han venido a tus pies, Señor. Oro, Cristo amado, para que seas tú obrando en sus vidas, obrando en sus corazones. Obrando, Señor, para que ellos puedan entender que necesitan un Salvador, necesitan tener la garantía de que pasarán contigo por toda la eternidad en tu presencia, Señor. Oro. Padre, yo no tengo la capacidad para hacerlo. Simplemente mi trabajo es venir, Señor, y hablar de ti. Pero confío, Señor, que tu Espíritu Santo, así como lo hizo con Lidia, abrirá los corazones de los amigos en esta tarde, Señor. Confío y sé que la salvación te pertenece a ti, oh Dios. Solo te pido, por favor, que ellos puedan decir sí a ese susurro amable que viene, Señor, y que no esperen hasta que algo grande pase en sus vidas para rendir y caer de rodillas, así como el carcelero fue, Señor. Porque al final, Señor, tu voluntad será hecha en nuestras vidas, Señor. Solo te pido, por favor, que ellos puedan entender, pon ese deseo en sus corazones. Salva, Señor, sus vidas. Y a los hermanos que estamos aquí también, Señor, que nos ayude, Señor, a seguir hacia adelante. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las situaciones difíciles, Señor, tú sigues reinando en tu trono, Señor. Seguimos siendo tus hijos. Si nos sigues amando, Señor, y lo único que estás haciendo, Señor, es preparándonos para aquello que viene, que va a exaltar tu nombre a través de nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que seas tú ayudándonos y haciéndonos entender que separados de ti, Señor, separados de ti, nada podremos hacer. Y ese es nada, Señor. Nada en nuestras vidas. Ayúdanos a entender
Señor, que debemos de estar junto a ti, Señor, buscándote y adorándote y glorificándote como tú nos mandas, Señor, en tu palabra. Padre, gracias te damos. Te pedimos también por las ofrendas en esta mañana, Señor, en esta tarde. Pedimos, Padre, que seas tú siempre, Dios, proveyendo, multiplicando, Señor, ayudándonos, Señor, a darte a ti un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Oro, Señor, para que no nos quedemos con lo que es tuyo, Señor, y que podamos confiar, Señor, que si manejamos bien nuestras finanzas, habrá bendición, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar con alegría, a darte a ti, Señor, y a no hacerlo por tristeza ni por necesidad, Señor, porque tú amas al dador alegre. Oro por aquellos, Señor, que están en busca de trabajo. Oro, Señor, para que seas tú proveyendo un trabajo, Señor, un trabajo con un horario en el cual ellos puedan, Señor, cubrir sus necesidades financieras, pero también, Señor, darte tiempo a ti, Señor. No permitir, Señor, que ese trabajo se convierta, en lugar de ser de bendición, en maldición y nos aleje de ti, Señor. Te pido, por favor, Señor, que nos ayudes, nos guíes y nos guardes. Y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Iglesia Bíblica Bautista Manuel Leesburg. Para más información visita www.ibbleesburg.com y aprende sobre nuestra doctrina y misión como iglesia.